Todo el mundo tiene una Biblia en su casa, pero muy pocas personas conocen la historia detrás de ella. En el programa pasado tuvimos una conversación muy profunda con Vladimir Castro. Generó preguntas, debate, generó pasiones, sentimientos encontrados. Y nada, de eso se trata para muchas personas, pero para nosotros de lo que realmente se trata es de conocer, escudriñar la palabra. Y nosotros tenemos bien claro de que el amor por conocer, por el tener conocimiento, por el escudriñar, no nos aleja de la fe. Son cosas totalmente diferentes. Al contrario, nos atan más, nos unen más a la fe y al amor de Jesucristo. Quiero dejar esto bien claro porque uno no se puede llevar de los comentarios, pero hay gente comentando tantas cosas fuera de contexto e ilógica. Nuestro propósito es aprender, gente. Es aprender y que usted se edifique. Si yo o el maestro dice algo que a usted no le parece, bien, datifíquese, busque su dato. Venga aquí, vamos a hacer un debate, exponga su idea. Pero mucha gente comentando sandeces. Es bueno comentar, pero para eso estamos. Así que sigan comentando, que nosotros seguiremos aquí dándole buen contenido. Bien. Hoy tendremos una nueva conversación con el maestro Vladimir Castro, con el cual seguiremos explorando todo este tema, ya que en la primera parte se levantaron tantas personas, tantos letrados. Entonces nosotros tenemos que ver, incluso hoy le damos la nueva oportunidad de responder con evidencia y con fuente y con nombre, maestro. En la primera parte de la conversación generó mucho debate y se quedaron algunas preguntas. Correcto. Y usted sabe que la otra yo vine ready, yo vine más ready ahora, Oh, más preparado. ok. Sí, porque aparte de que quedaron algunas preguntas en el aire, de los comentarios, yo saqué unas cuantas, Ajá. lo atacaron mucho, no le traje eso, No, esos eso ataques no se los no traje. está bien, eso es Tú sabes normal. que yo a usted de los míos, Claro, no, y que no, que eso es normal, ya yo lo veo como parte de la vida. El que no entienda eso, usted goza con lo, con sí, lo, yo con me lo río, yo que me río muchísimo. usted lo sube Que- cuando lo atacan. normal, yo subo cuando me atacan, exactamente. Pero para nosotros, como le decía en la intro, la intención de nosotros no es levantar falso No, claro que testimonio no. ni crear contienda. Yo me uno al maestro porque soy seguidor de él y digo que nosotros lo que nos interesa es saber y Claro, que eso no va a alejarnos nunca de la fe de Cristo. así es. Para nosotros está súper claro quién es Jesucristo, quién es Dios y quién es el Salvador y que sin Él no hay Así nada. Ahora es. usted no nos puede quitar a nosotros que leamos y De que que busquemos, investiguemos, de que que investiguemos. investiguemos. Y que las vacas sagradas se tienen que morir y punto. ¿Entiendes? O sea, Entonces, normal. eso quería que la gente tuviera súper claro porque ahorita nos tildan de ateo una No, cosa no. rara. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes que cuando hay un problema con ciertas, bueno, con ciertas líneas o Sí, personas, que el que menos sabe es el que más habla. el que más habla, El que sí. más opina, el que menos sabe. Sí. Siempre va a ser así. Sí, por eso en estos días yo estuve diciendo en un club de lectura que hay una tendencia ahora de contabilizar los libros que se leen. Y yo Oh, dije, pero o sea, yo tengo mi vida entera leyendo y digo, ok. yo no sé cuántos libros he leído. No Y tampoco. algunos, no, que sí. Digo, a mí no me gusta. Bueno, el que lo haga está bien, a mí no me gusta. Porque lo veo como una competencia. Entonces yo Correcto. también entiendo que mientras más uno estudia, más ignorante tú dices que eres. Dices, wow. Sí. Cada vez que tú haces así, tú dices, No, y que la cantidad de libros leídos no implica que tú tengas capacidad, es tu análisis crítico, tu evaluación, el criterio de no, y evaluar, desmenuzar. O lo que sea, tú puedas poner en evidencia. O sea, lo que correcto. tú ya leíste Sí. 100 libros. Y que tú, Exacto. ¿Qué extraíste de pero ahí? bueno, maestro, vamos a esto. Hay algo que eso nos quedó bien importante en la primera parte y es para responderle a varias gente. Sí. ¿Cuál es su preparación? Su preparación, ¿cuál es? ¿Dónde usted estudió? Ok. Porque hay mucha gente que Vamos comentaron, arriba. ¿y de dónde él sacó eso? ¿Quién se lo dijo? Vamos arriba. Yo, secularmente hablando, yo soy licenciado en educación, mención lenguas modernas. Ok. Magna cum laude. Esos son, Ya voy a ya, entrar por ahí. Número dos, yo soy facilitador del Infotep. Yo soy facilitador
en inglés del Instituto Técnico de la Formación Técnico Profesional, conocido como Infotepa, que en República Dominicana. Ok. No obstante, yo soy licenciado en teología, egresado de Redime. O sea, ya vamos a, si tú quieres, ya esa, si eso es lo que querían saber, bueno, ahí está. Sí, sí, porque realmente muchos querían, ¿quién es él? ¿De dónde él busca Claro. todo eso? Bueno, voy a decir esto, no es que no me gusta mucho hablar de titulaciones. Yo soy egresado como locutor de la Escuela de Locución Profesor Otto Rivera, Ok, pionero en este país. Bueno, ok. cosita. Entonces, nada, pregunta pendiente de la primera parte, que hay unas cuantas preguntitas que yo no las voy a dejar, que son mías personales, no Sí, me voy solo a llevar de los comentarios y claro. eso. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre autoría humana e inspiración divina? Ok, lo que hay que entender con la inspiración. La palabra inspiración viene del griego theopneustos, que significa exhalado o respirado por Dios. Ujú. ¿Qué pasa aquí? Hay algo muy interesante. Recordemos que el concepto de inspiración dentro del contexto cristiano es una cosa, e inspiración dentro del contexto judío es otra cosa. ¿Por qué hay que aclararlo? Bueno, por la siguiente razón. Cuando Pablo le dice a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios, no se refiere al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Se refiere justamente como Jesús lo planteó, escudriñar pues las escrituras. ¿A qué se está refiriendo? A lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? Para el judío, el concepto de inspiración tiene una implicación de que por lo menos ocurrió un hecho. Vamos a ponerlo de esta manera. El hecho ocurrió. Pero mira qué interesante. El hecho es importante porque tiene a Dios detrás. Es decir, como el hecho ocurrió y tiene una implicación divina, es inspiración. Ok. En el contexto del O sea, le ocurrió algo y tiene... o sea, vamos a poner un evento bíblico, un evento, por ejemplo, el Mar Rojo, lo que la gente conoce como Mar Rojo, que no se llama Mar Rojo, realmente se llamaba el Mar de los Juncos, vaca sagrada que se va a morir ahí. ¿Qué pasa? El hecho como tal, la ciencia, los científicos dijeron, bueno, fue un viento que vino del norte y otro que vino del sur. Ah, perfecto. Pero para el judío, ¿qué es lo que hay? Que Dios fue quien intervino. Por lo tanto, esa intervención hace que el texto y la vivencia y todo lo que se hable de eso sea inspirado. Porque el judío no se queda con la inspiración como en el cristianismo. Por eso O sea, el judío ¿qué hace? Estudia. le voy a explicar. Vamos a explicar por paso porque es un asunto delicado realmente. No todo el mundo está preparado para escuchar este tipo de cosas. Primer punto, vamos por parte. La inspiración para el judío va a depender del hecho, cómo ocurra. Ok. Por ejemplo, no es tanto el protagonista del hecho, sino cómo Dios intervino en el evento, en el suceso o en el hecho. ¿Qué papel jugó Dios ahí? Exactamente. ¿Qué papel jugó Dios ahí? Eso es lo que le va a dar la categoría de inspirado en el pensamiento judío. No es que tú tengas un pensamiento y que tú digas Dios, No. esto y digas, no, eso fue Dios que me lo mandó. Porque el concepto del cristianismo, de la inspiración, está más cerca de la musa griega que cualquier otra cosa. Pero que eso lo hablo ahora. Cuando tú vas entonces al pensamiento judío, te vas a dar cuenta que el judío lo que dice es, bueno, por ejemplo, ya hablé del evento del Mar Rojo. Viene, por ejemplo, otro evento así que sucedió. Moisés, que pisó descalzo el monte cuando Dios le dice, cuando se encontró con el ángel de Jehová en la zarza. Quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas, santo es. Santo. ¿Qué es lo que hace que sea inspirada? Ese es el hecho, porque nota, yo no estoy hablando de la escritura. O sea, nota que yo estoy hablando del hecho, no de la escritura. Todavía yo no he llegado a la inspiración escritural, sino al hecho como tal. A lo que ocurrió. Exacto. Entonces, como Dios está presente y Dios ha movido los hilos, lo lleva a la parte escrita y eso hace que sea inspiración divina. Oye, ¿cómo es el asunto? Entonces, hay que separar una cosa de la otra. Entonces, David mata a Goliat. Es un hecho cualquiera, secular, hasta que Dios interviene. Okay, ya. Lo que hace que sea inspirado. No fue que Pedro mató a Juan. No, es que Dios intervino. Entonces, cuando el redactor o el escritor va a poner por escrito, a plasmar, está tomando en cuenta, es que Dios es el protagonista que movió los hilos para que se diera de esa manera. Para que se diera un evento. Claro. Número dos, hay que entender algo de la inspiración. En el rabinismo se llegó a entender lo siguiente, que Dios no solamente inspiraba la escritura, sino el método para interpretarla. Por favor. Te daba las reglas. Exactamente. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar claro que una cosa es el hecho en sí, pero hay que interpretar el hecho. Sí. Pero ¿cómo tú vas a interpretar el hecho?
si tú no tienes los mecanismos. La ciencia moderna o las ciencias bíblicas te utilizan, por ejemplo, el método, el método de investigación. Por ejemplo, le aplican el mismo parámetro que el método de investigación. Ok, eso es para nosotros. Pero ¿cómo ellos interpretaban? ¿Qué herramientas o instrumentos tenían en la mano a la hora de interpretar? Entonces, ¿cómo Eso Jesús? tenía que ser de Dios todo, entonces. Entonces, exactamente. Dios te da, o sea, permite el hecho. Exacto. Y luego te da el instrumento y la herramienta para interpretar, el hecho. Entonces, aquí vamos a un segundo nivel de la inspiración. Eso implica entonces lo siguiente. Vamos a entender que si hay métodos métodos espirituales, y por esa razón, por ejemplo, cuando tú vas al movimiento escenio, había algo. Los esenios interpretaban con el sueño, el pesher, interpretaban la Biblia. ¿Cómo tú explicas eso? Pero ya eso es otra conversación. Sí. Si no es para que entendamos que hay varios métodos, primeros de interpretación, perdón, de inspiración, y varios de interpretación. Entonces, hay uno que yo añado, que quizá no aparezca explícitamente en la Biblia, pero que yo lo viví, no fue que nadie me lo dijo, que es la interpretación del Espíritu. El Espíritu Santo como intérprete. Porque Pablo dice algo muy fuerte. En 1 Corintios 2, 9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Detente aquí. ¿Cómo? Nos las reveló a nosotros. O sea que el Espíritu es un revelador. El texto puede decir algo, pero si el Espíritu, que fue quien inspiró, el texto sabe más que yo. Por lo tanto, la interpretación más alta, álgida y competente, en mi opinión, es la que da el Espíritu Santo. No hay otra por encima de esa. Tomando en cuenta, damos el salto ahora, esta parte, a la parte del cristianismo. El cristianismo, ¿cómo ve la inspiración? Porque hay un problema con el cristianismo y la inspiración. Porque el judío no tenía ese problema, pero el cristianismo sí la tiene. Por ejemplo, en los siglos primero, segundo, cuando la Biblia todavía no era canónica, es decir, no se habían recopilado los libros que tenemos hoy como aceptados. Estaban los pliegos. Exacto, estaban los rollos, ¿verdad? Los manuscritos regados en todo el imperio, tomando en cuenta que ¿cuántos manuscritos había en el imperio? Muchísimos. Muchísimos, cientos de manuscritos. Entonces, ¿cómo llegaron a la conclusión de que eso era inspirado cuando tú tienes tantos de donde tomar? Por eso yo siempre pregunto, ¿cómo llegaron a la conclusión de que hay 4 evangelios cuando en el imperio había 300 y tantos, casi 400? O sea, hello. Entonces tú ves gente hablando, por eso digo que el que menos sabe es el que más opina, el que más habla. Tú tienes a gente hablando, no, porque están ahí, pero ¿cómo llegaron ahí? Es lo que tú tienes que saber. Ahí mismo, que para no salirnos de los libros apócrifos, ¿por qué se incluyeron realmente? Si hablamos de eso ya, pero la pregunta se encierra aquí. ¿Fue una decisión divina o decisión humana? Cuando en la otra parte hablamos de lo que sacaron. Mucha gente dirá que Dios fue que permitió que así fuera. Oh, ok. Entonces, si Dios fue que permitió que así fuera, me imagino que tú estás quitándole la responsabilidad al ser humano que toma la decisión. Oh. Entonces, en este sentido, por ejemplo, el libro de Enoch debería estar en la Biblia. Los oráculos silivinos deberían estar en la Biblia. Porque la Biblia tiene contenido del libro de Enoch, pero la gente no lo sabe que lo tiene. Para ponerte un ejemplo sencillo, y ahí en la parte de tu pregunta. Por ejemplo, en la pelea que tuvo el arcángel Miguel con el diablo por el cuerpo de Moisés. Dice que está escrito. ¿Dónde? ¿Escrito dónde? Tú lo encuentras en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Nunca aparece. ¿Dónde aparece? ¿Usted ha dado con ese texto en otros Claro que sí. ¿Dónde aparece? En el libro de Enoch. En la parábola del rico y de Lázaro. Búscala en ningún otro lado. Pero entonces hay cristianos que si usted le pasa ese libro quizá no lo leen. No, claro que no. Claro que no. Tomando en cuenta, y aquí viene algo muy importante para responder tu pregunta. La intervención humana, claro que maquiavélicamente, por ejemplo, yo siempre lo he planteado. Usted siempre lo ha Los dicho. masoretas, deliberada y desinhibidamente, alteraron palabras, textos, simplemente porque ellos no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. ¿No me entiendes? Pero no obstante que en el cristianismo también vimos lo mismo. O sea que no se salva ni un grupo ni otro. Porque en el cristianismo, el catolicismo en medioevo, las alteraciones que hicieron, pero hay una participación humana. Ahora tú dirás, ¿pero por qué Dios permitió esto? Lo que pasa es
mi vida, que tú tienes que estudiar. Porque tú crees que Dios lo va a hacer todo. Tú quieres que Dios te dé la comida, te la dé cocinada, que la mastique y se la trague por ti. No. Hay una parte que te toca a ti. Ay, la gente quiere darle todo a Dios Sí, a todo a veces. Dios. Uy, No. Dios puso el libro, Oh, dio la pero idea, ven dio la acá. inspiración, Oh, y también- dio lo hecho, comprobado de que usted puede escribir sobre eso porque fue Exacto. comprobado. Entonces después dijo, reúnanse ustedes, miren a ver lo que van a poner, lo que no van a poner. Claro. Oh, pero Y ven ahí acá. Entonces, maestro, seguimos aquí. ¿Cuántas veces fue copiada, traducida e interpretada la Biblia antes de llegar a una versión que hoy tenemos? Bueno. Y creo que también usted habló más o menos de cuántas veces, pero lo que en sí quiero preguntar es si afecta su autenticidad. Lo que pasa es, mira qué pasa. Por ejemplo, en algo, tú dijiste algo clave ahorita, que fue que ya estamos claros quién es Dios, eso es lo bueno. Quién es su Hijo, el Salvador. O sea, ese es el mensaje céntrico, Y ¿verdad? que siempre tenemos que pedir la intervención del Espíritu Del Espíritu Santo. Santo. Sí, Hasta ahí yo claro. creo que estamos claros. Claro que hay algunas distorsiones, como la Trinidad, pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Claro, distorsiones porque es que tú no me puedes vender a mí espejito por oro. O sea, es como mucha gente vive perdiéndose como en lo claro. Pero ok. Entonces, mira qué pasa. Por ejemplo, solamente la Reina Valera, ¿cuántas veces ha sido traducida? Contable, pues. Tiene 37.000 copias del texto original. Se han hecho. Yo tenía una hoy en la mano que es el lenguaje actual. Ah, bueno. Sepa que usted lo entienda así. Así un niño lo entiende. Sí, pero, Pero- si usted no se vaya atrás. No, está muy diluida. Entonces, pierde autenticidad. El mensaje central yo creo que no pierde autenticidad. Sin embargo, El Señor es la vuelta y usted no se puede perder de ahí. en eso En eso estamos claros. No te salga nunca de ahí, ¿verdad? Pero, sin embargo, tenemos otros problemas. ¿Cuáles? Bueno, tenemos a personas que están tomando la misma Biblia, que tiene esa parte del mensaje claro, pero hay otra parte de otro tipo de mensaje que está distorsionado por la traducción. Aquí tengo una pregunta sobre la distorsión y esa cosa que no van todavía, pero no vamos a tocar ese punto. Dice aquí, ¿por qué muchos creyentes sienten que cuestionar la autoría de un libro es cuestionar a Dios? ¿Se puede contradecir algo? Oiga, esta maestro. ¿Se puede contradecir algo sin cuestionar a Dios? O sea, sin entrar en blasfemia. Claro. O sea, como que usted me diga algo de aquí, que usted con su conocimiento diga, mierda, pero eso no es así. Sí. Pero se podría hacer y no, sin estar, o sea, blasfemando. Mira qué es lo que pasa. Entendemos que la Biblia contiene la palabra de Dios. Sí. Contiene, oye el término, contiene la palabra de Dios. La Biblia no es la palabra de Dios, me explico. Porque si tú dices que es la palabra de Dios, tú me estás diciendo que esta traducción, que este forro, la traducción, hay capítulos. La Biblia en el texto original no tiene capítulos. Tú ves esos incisos que tiene la Reina Valera, de que la muerte de Rico y Lázaro, el encabezado, eso no lo tiene el texto original. Okay. Evangelio según San Juan, ¿dónde? ¿Cómo que lo vamos a hacer? ¿Quién le añadió eso? ¿Me estás entendiendo? O sea, los añadidos que tiene este tipo de texto, nosotros creemos que todo está inspirado. No. Cuando hay gente que cree que los mapas que aparecen ahí al final están inspirados. Porque fue Dios que dijo, Me parece. Como que Dios dijo, póngame los mapas ahí. No. O sea, es para que tú entiendas que tenemos un nivel de analfabetismo bíblico bastante alto. Yo pienso que muchas veces eso es bueno, de que hay personas como que aman tanto a Dios, que quieren cuidar mucho lo de Dios. Que dicen, no, porque hay en casa que tú no le puedes ni poner la mano en la Biblia, que está abierta ahí, sí. Que tú estás mal. Sí. Pero el problema es que tenemos que entender, por ejemplo, bueno, depende, ok, continúa para yo, porque sí, claro, porque hay una parte que a mí me gustaría aclarar y para que nosotros entendamos. No, pero aclárala. Sí, mira qué pasa. Recordemos, cómo la Biblia llegó a construirse, a reestructurarse. Bueno, sucedió el hecho. El hecho pasa hoy, 2026. Dentro de 40 años se ponía por escritos. Era por escrito, pero 40 años posteriormente al evento de hoy. Pero después de 40 años, ¿quién va a redactar lo entonces, que sucedió entonces yo pregunto, ¿qué es lo inspirado? ¿Tú crees que las palabras se mantuvieron auténticas en la tradición oral por 40 años y luego se plasmaron tal cual? Imposible. Ok.
Eso es Eso es imposible. lo que, ese es el punto. Entonces la Biblia, en ese sentido, que el mensaje fue que se mantuvo en el tiempo. El mensaje estuvo claro. Porque no se, si se hubiese puesto por escrito de una vez, bueno, otra cosa hubiese sido, Sí, pero no fue pero así. no fue así, lamentablemente. Ok, aquí tengo unas cuantas preguntas que son personales, que dice, ¿cuál es la forma correcta de leer la Biblia? Bien, Yo soy una persona que amo a Dios y estoy buscando mucho de Dios. Pero, por ejemplo, yo no sé leer la Biblia. Por eso yo puse esa pregunta ahí. Y yo la leo todos los días, Dios es testigo. Pero, ¿cómo se lee la Biblia? claro. Mira, yo creo que la Biblia, en el idioma que está traducido, tiene un efecto. Es decir, nuestro idioma español tiene un efecto extraordinario. Tú la lees, te da aliento, fe, esperanza, conexión con Dios, te permite conocer a Dios. O sea, eso no está en juego. Hasta ahí todo está bien. Creo que como libro de fe es extraordinario, te permite esas Esa dinámicas. cercanía Ah, que tú sientes correcto. con Dios. Sí, te permite porque nosotros entramos a la iglesia y éramos inexpertos. Simplemente leíamos el texto, Ujú. no teníamos ningún tipo de expertise. Luego con los años fue que Dios nos permitió abrir el entendimiento para saber el porqué de las cosas. Pero así como está tal cual, tú lees la Biblia y la Biblia, viene alguien de la calle, por ejemplo, Ujú. lee la Biblia y le sirve para conversión, para arrepentimiento, para conectarse, para amar a Dios. O sea, eso no está en juego. O sea, Hasta no hay ahí, forma correcta de yo leerla. Simplemente, porque yo creo que es que al tener la inspiración, es decir, al ser el Espíritu Santo que la inspiró, tiene un poder extraordinario detrás la palabra. O sea, vamos a entender esto. varón, mire, yo le voy a decir algo. Yo me pasa normalmente que cuando yo leo la Biblia, lo que me sale es realmente lo que yo necesito escuchar en el Exacto. momento. Ve, ¿Entiendes? míralo ahí. Realmente, eso es Es como así. algo mágico. Eh, No eh, se puede explicar no se puede eso. explicar, porque al ser el Espíritu Santo el que la inspiró, Sí, ¿verdad? Tiene un componente extraordinario el texto. Por lo tanto, cuando tú lees el texto, tiene una fuerza espiritual, tiene una dirección espiritual, tiene algo distinto. Entonces, eso hace que cuando el texto, tú comulgas con él, tú te acercas a él, el texto te puede hablar, te puede exactamente. cambiar, transformar. O sea, para eso no necesitamos ser teólogos de alta. No, no. Mira, Biblia. Claro que no. Vamos a estar claros con eso. Ok, y de todas las Biblias que usted ha leído, ¿con cuál usted se quedaría? Bueno, es que Ya usted dijo a la que Nacar, ama a la Reina Valera, sí, que amo, porque es la que más me es gusta. la que más le Sin gusta. embargo, hay una que yo me gusta mucho es la textual. No sé si todavía la están imprimiendo, si están emitiendo impresiones, porque Pero se llama a sí misma. Biblia textual. Biblia textual. Está la Nácar Colunga, que yo hablé de ella Sí, usted ya la otra mencionó vez. sobre eso. Está la Jerusalén. No son quizás de mi agrado en materia de lectura, pero en materia de consulta, claro, Ujú. tienen otra importancia. Está la Jerusalén, creo que la Biblia de las Américas también. Son algunas de las que tú... Ok. Sí, Familia, este es el momento preciso de darle like al contenido, ¿verdad? Un comentario sería bien sin atacarnos, bien, o ataquennos, no importa. Debemos expandir el contenido. Estamos creando una comunidad interesante. Estamos abiertos a debate. Ustedes saben que este es un canal de YouTube sobre libros, pero esta oportunidad que me dio el maestro me ha abierto una comunidad interesante y venimos con más contenido así, con algunas personas que están interesadas en plantear sus propuestas. Aquí tengo unas cuantas preguntas que yo le puse fuera del guión, porque más que llevar la información, yo quiero ser bendecido. Y amén, yo tengo mucha inquietud y a mí me gusta saber, a mí me gusta saber como mucho. debe ser. Hábleme un poco de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Usted dijo, mire cómo yo lo puse aquí en el guión, usted dijo que la Biblia no habla de eso. No, Maestro, lo acribillaron. eso no. Lo acribillaron en los Sí, comentarios no, sobre eso. es normal, eso no me mueve. Porque es que una cosa es tú hablar en redes, y tú tener, otra es tener la capacidad de sentarte frente a mí. Yo te lo digo porque tú hablaste al principio que tú estabas en un club de lectura. Sí. Yo he estado en foros donde los que están ahí son pensantes de alta gama y Erudito. para nada cristianos ni nada que ver por el estilo. Personas que le gusta saber. Exactamente. Y sobre todo que han pasado la vida ustedes comiendo libros, más que comida. La Trinidad, vamos a entender, es una doctrina. No debería ser una doctrina, pero la iglesia la entiende como doctrina. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia entiende que es una doctrina que está en el texto de manera implícita, porque el concepto Trinidad no aparece en la Biblia.
Entonces se entiende que implícitamente, cuando Jesús, por ejemplo, dijo, mi Padre y yo somos uno, Padre que sean uno, como tú y yo somos uno, estaba hablando de la Trinidad. ¿En qué consiste la Trinidad? Es la enseñanza, pues, bueno, que dice que Dios es tres en uno, como el aceite. ¿Tú conoces el aceite? Tres en uno. Ujú, Okay. ujú. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, el Dios que Dios murió en la cruz, porque si Dios Pero lo que hay que aclarar es que usted no está diciendo contradictoriamente que son tres. Dios, Padre, Hijo, Espíritu es que la Santo. Biblia es clara, Dios es uno. Ahora, luego la interpretación para que entendamos claro, Jesús en ningún momento, cuando dijo mi Padre y yo somos uno, lo que se estaba refiriendo en el contexto te lo dice, y quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. En otras palabras, que la unidad, porque la unidad es un principio espiritual para Ujú. poder lograr cosas. Y por lo tanto, eso es lo que el texto quiere decirte. En la mente de Jesús no está diciendo, porque se ha forzado tanto el texto para tratar de encajar la Encajar Trinidad, la cosa. que se dice que Dios murió en una cruz. Entonces yo pregunto, ¿qué Dios fue ese que murió en una cruz? Mm. Porque si Dios puede morir, entonces no es Dios. Eso es profundo lo que usted está diciendo ahí. Eso se... Otra cosa muy importante, lo de María, que es donde yo se cae todo. El catolicismo enseñó que María siempre virgen, María inmaculada, Ujú. que fue de inmaculada concepción. Ok. Que por lo tanto María nace de un proceso espiritual y el hijo que tiene, que es Jesús, también viene de ese proceso espiritual. Todo para forzar, oye, escúchame bien, la divinidad. Entonces tú te preguntas, ¿María es la madre de Dios? Ok, si ella es la madre de Dios, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Número uno, si es la madre de Dios es porque ella es una diosa. Punto número uno. Punto número dos, si ella es la madre de Dios, entonces Dios no existió primero, existió primero su madre. No, punto número tres. Sí, sí. Si ella es la madre de Dios, todo lo que ella produce deben ser otros dioses. Y ella tuvo más Y ya hijos. tuvo más hijos. Por lo tanto, o sea, es sentido común. Pero nosotros el sentido común lo empeñamos y se perdió el recibo. Entonces, lamentablemente la Trinidad ganó fuerza y tú escuchas a un millón de gente defendiendo la Trinidad que Pero no tienen como no hay sustentar. manera bíblica de sustentarla. Entonces, peor aún, el cristianismo que se ha, ay Dios mío, que se ha, sin conocer las fuentes, cuando tú le preguntas, tú vas a los evangelios, vamos a los evangelios, cuando Jesús se dijo él mismo, porque aquí hay un problema enorme, si Jesús existió previamente antes de encarnarse, él le antecede a María, Sí. punto número uno. Pero punto número dos, él viene y toma a una mujer para entrar a este plano. Muy bien. Ok, no tuvo intervención de un hombre, él nace, perfecto. Porque ahí es que está el problema de la Trinidad, en la manera como fue concebido. Porque al decir que fue concebido del Espíritu Santo, automáticamente, Y hay una traducción que usted ha leído que le da a entender otra cosa. claro De que sí, cómo fue claro, todo distintas. eso. Lo que pasa es que recuerda, o hay que tomar en cuenta que mucha gente quizás no lo hace, que el contexto donde Jesús nace no es griego ni romano, es judío. Ujú. Eso implica que se hablaba en su contexto hebreo y arameo. Si se hablaba arameo, tomando en cuenta en esa región, ¿por qué los escritos no están en arameo? Yo hablo de eso en el otro programa. Entonces, ¿o por qué no están en hebreo? Entonces, si las escrituras arameas y hebreas aparecen, tendríamos que primero consultarlas a ellas para luego consultar las griegas, que serían la tercera opción. ¿Qué pasa? El problema de la Trinidad, repito, radica en la manera en la que el Señor, nuestro amado Salvador, fue concebido. Porque al decir el texto de Mateo que fue concebido por el Espíritu Santo, ahí ya interviene toda la interpretación que se desprende de De ahí. la Trinidad. Exacto. De ahí que se sustenta. Porque lo que está diciendo es que como el Espíritu Santo es Dios, engendró a Dios dentro de María. Entonces son tres dioses que tenemos. Vamos a ponerlo claro. Ese tema yo creo que tendríamos que decirle a la gente que lo analicen un poco más o No, nosotros no, luego es que hablar sobre... si- Es un tema que... Oye, si empezamos a nivel, por ejemplo, si yo empiezo a aplicar el contexto histórico, histórico. No cae. No, no, y, que- si lo, que se- y si lo metemos en explicación
en el concepto textual tampoco. Peor. Porque históricamente hablando, no hay una referencia en todo el Antiguo Testamento que te indique eso. Punto número uno. Punto número dos, ¿dónde está la profecía que decía eso? Ninguna. Entonces, luego son porque la gente se confunde entre construcciones ideológicas o teológicas y o filosóficas y lo que realmente sucedió en el momento del hecho. Exacto. Porque una cosa es lo que yo interpreto de lo que sucedió y otra muy distinta de lo que sucedió. En Por sí. Dios. Bueno, otra preguntita mía es cuando la Biblia dice, oiga, hay cosas que a mí no las entiendo y yo hago esta pregunta porque quiero. Cuando la Biblia dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza, Claro. ¿a qué se refiere realmente en el texto y el texto original que Claro. dice? Voy por la Eso es algo que yo no entiendo. Cuando la Biblia dice, Hagamos. hagamos al hombre a imagen y semejanza. Claro. Porque lo que me explican es que, Te voy a dar que Dios sería un hombre como yo. No, para nada. Hay que irse al origen. Cuando el texto habla de imagen y semejanza, Selen y Demuth son las dos palabras hebreas. Imagen tiene que ver no con la imagen física, sino tiene que ver con un ícono. Es decir, tiene que ver, por ejemplo, en este caso del ser adámico, con la autoridad, el poder. Y note que el contexto te va a hablar de Génesis entero, te habla de el administrador de la creación. ¿Quién era? Adán. Por lo tanto, Dios es el administrador del universo. Adán era el administrador de la tierra. De la tierra. En ese sentido, el concepto de imagen Ujú. y semejanza por igual. Otra cosa que tiene que ver con el grabado de una moneda, la acuñación de una moneda, el grabado que se le hace a una moneda, por ejemplo, de la cara de Duarte en este país, por ejemplo, tiene que ver con, en cierto sentido con esto. Ahora, hay un punto interesante. La posición más crítica, recalcitrante, con la cual yo no estoy de acuerdo, te va a decir que en ese momento se estaba hablando de la pareja divina. La pareja divina, Baal y Ashera probablemente, o el dios El y Ashera, que estaban interactuando y dijeron, vamos a crear al hombre. Por lo tanto, esa pareja divina, un dios hombre, un dios mujer, dijo, vamos a crear al hombre. No estoy de acuerdo con esta posición. Está la otra posición espiritual muy fuerte que tiene que ver, que es distinta, porque ya la espiritual es que Adán creó, o Dios le dijo, fue a los ángeles. Este es uno de los planteamientos del pensamiento judío, donde te dicen que cuando Dios creó a Adán, estaban los ángeles presentes. Y cuando Eso dicen los judíos. Sí, claro, hay una posición dentro del pensamiento judío. Y te dice, por ejemplo, esa posición, que cuando Adán, por eso digo que es espiritual la posición, cuando Dios dice, hagamos al hombre, se estaba refiriendo al ángel del destino. ¿Qué es el ángel del destino? Es el ángel del destino, Cuando claro. Pedro está preso, así lo digo rápido, a grosso modo, Pedro está preso en el libro de los Hechos y están orando en una casa y viene un ángel y lo saca de la cárcel. Qué interesante que él luego se va a la casa donde están orando, porque están sus amigos ahí. Y él toca la puerta y una muchacha llamada Rode, dice el texto, Hechos capítulo 12, verso 12 en adelante, dice, oh, está Pedro. Ella se manda corriendo como a la parte de la casa dentro y hay un grupo y dice, Pedro está en la puerta, y le dice a alguien como que estaba loca, que no tiene sentido eso. Ese es su ángel. Porque en el pensamiento judío se entendía que el ángel del destino era igual a ti físicamente. Por eso en el contexto se habla de que el ángel se parece a Pedro. Ahora, tomando en cuenta esto, pasa algo interesante. Cuando en el texto de ese es Génesis 1, 26, 27, hagamos al hombre a nuestra imagen, es a imagen del ángel del destino. Porque ese ángel es como tu otro No se yo. está refiriendo nada a Dios. No tiene que ver a Dios en ese sentido. ¿Y usted tiene alguna imagen de Dios en su mente? Ese es el problema, porque Dios tiene imagen. No, yo le pregunto hacia usted, No. ¿no? Porque Tú, yo quizá pudiera tener una imagen porque ya mi subconsciente Ya tiene creó mucha una, información. Ya claro. creó una, no es mi culpa. No todos en el subconsciente nuestro, allá abajo, en el inconsciente profundo, tenemos a un ser blanco sentado en una silla con barba. Con barba. Y Esa es la imagen que Dios. tenemos de Dios. Entonces, en ese sentido, cuando el texto habla, hagamos al hombre a nuestra imagen, claro, a la imagen de quién, del ángel del destino. Esa sería otra posición. Porque si tú te vas a lo lógico y tú tienes un conocimiento sobre de Dios, tú entenderías que Dios no tiene una imagen. No, para Mi hijo nada. me estaba preguntando algo Ujú. ahorita sobre eso, sobre que si había libros antes. Y él quiso como preguntarme la más clásica de los adolescentes, que
que quién creó a Dios. Yo mi hijo, y en verdad tú vas por esa pregunta. No, está fuerte. Esa no se hace en esta altura del juego. Se la quitaron porque es que nadie la respondió. Entonces, bueno, ahí entendí. Usted ve lo que es interesante aquí, que el que no tiene una intención de aprender, tú te quedas con eso. Y dices, no, Dios es igual que... físicamente, Dios y yo somos iguales. Es imposible. Si usted no tiene interés de aprender y escudriñar, tú no vas a entender esto. Claro, es imposible. Estamos hablando de un ser que probablemente nadie lo ha visto en su esencia. Nadie puede verle. Pablo le dice a Timoteo, primera carta, capítulo 6, verso 16, el único inmortal que habita en luz inaccesible. Inaccesible es que nadie puede acceder. Entonces vamos a estar Maestro, ¿qué son los cantares de cantar? Estas preguntas son mías. Oye, El Cantar de los Cantares es un libro poético, ¿verdad? Se le acuña que fue escrito por Salomón, donde hay un romance que se está dando acá entre Salomón y una negra, probablemente la reina del Saba. Qué curioso que esta mujer lo volvió loco. Es bueno que estemos claros porque esa era la mujer a la que él le dedicó sus escritos, ¿verdad? Entonces él usa la forma poética. Pero todo eso está en la Biblia. Totalmente. Y es que nadie... No, mira qué curioso que es un género literario distinto. Te explico eso, que la Biblia tenía claro, poesía. Es un género literario, es poético, pero mira qué curioso que es un género literario que no narra una historia, sino nota que en el desarrollo de Cantar de los Cantares, es lo que empieza a hablar de manera poética, a compararla, por ejemplo, tus pechos son como el racimo de uva, o sea, ese es su lenguaje prácticamente, para describir la manera como él la miraba. Exactamente. Ella. Entonces, esto no lo podemos tomar como algo histórico, porque no tiene sentido. No tiene. Ahora, ¿qué él quería dar a entender con esto? De hecho, Cantar de los Cantares tuvo un problema serio a la hora de ser incluido en el canon, porque los judíos no querían, los rabinos no querían. O sea, que de ahí hay una influencer que se fue viral, la sierva Wendy, porque ella decía que todo eso estaba en la Biblia. Sí, yo creo que en Dominicana tenemos un problema serio. Dominicana ha parido una cantidad. Yo decía una vez que aquí había que poner un manicomio afuera de cada iglesia para pasar la gente por el manicomio primero y luego que los sanemos del manicomio meterlo a la iglesia. La gente, amado, es que Dominicana se ha llevado el récord Guinness de crear a tanta gente, Pokémon, ¿qué le dicen, verdad? Sí. De tapar a tantos Pokémon. Tú lo que tú dices, pero gente que no conoce la Biblia, gente que no entiende la Biblia, y son las que más... por Dios. Y familia, en este momento estamos con Rocío Rodríguez, quien tiene un proyecto hermosísimo, patriótico, interesante, y se llama Una bandera para cada casa. Y queremos saber de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Bendiciones, querido, ¿cómo está? Bueno, el proyecto Una bandera para cada casa nace en el 2019. Ese proyecto yo lo sometí a la presidencia en el 2020. Todavía estoy esperando porque he estado tocando muchas puertas. Sin embargo, ahora he recurrido a los medios de comunicación, gracias por el espacio, para que esto sea masivo. ¿Por qué razón nace este proyecto? ¿Quiere que sea un proyecto de ley? ¿O no. Un proyecto nacional. Okay. Un proyecto nacional. Este proyecto tiene 4 fases. Ajá. Y cada fase conlleva un récord Guinness, pero yo no puedo hacerlo sola. Yo necesito la ayuda y la colaboración de cada dominicano. Claro que sí. Dominicano presente, dominicano ausente. Y más allá, este proyecto abarca a los extranjeros. Aquellas personas que aman nuestra tierra, que viven en nuestra tierra y que quieren agradecernos a nosotros el poder habitar en nuestro suelo, deberían tener una bandera en su casa. El proyecto conlleva 2 millones de banderas porque lo estoy sumando a viviendas, no habitantes. Mire, lograríamos un récord Guinness. Lograríamos 4 porque son varias fases, como le dije. Pero el mayor récord Guinness de todo sería llenar el país de bandera completamente. Necesitamos calentamiento. Hay otro récord Guinness que iría para la Plaza de la Bandera, donde tendríamos mayor cantidad de personas con banderas en las manos. Pero sin embargo, las banderas conllevan una medida para que pueda el récord Guinness ser efectivo. Exacto. Pero sería 3 por 4. Usted se ha puesto en los hombros una tarea un poco difícil. Mire qué interesante. Más de lo que usted se imagina. Yo no tengo una bandera en mi casa. Entonces, ¿qué yo pido? Que todos los medios de comunicación, los empresarios puedan suplirnos banderas, aquellos que puedan comprar también. Yo no tengo los recursos, yo solamente tengo el patriotismo. Yo he tenido que dejar todo por este proyecto.
Yo dejé Estados Unidos, yo dejé mi familia allá, dejé mis hijas. He dejado todo por este proyecto. Entonces, creo que los dominicanos ausentes, sobre todo, que pueden sentirse identificados conmigo, el dolor que uno siente cuando está lejos de su patria, yo creo que la forma más efectiva es esta. Tengo otra bandera acá para mostrar algo. Miren, así es como se tiene que doblar la bandera. Y no solamente es la forma correcta. Cuando se va a tomar una foto, no se puede ver el borde blanco. La bandera tiene que estar cubierta por completo. De azul. De azul. Y lo otro es que este es el color de nuestra bandera. El color que la ley exige, que es el azul ultramar, o el que nosotros le llamamos el azul rey. Okay. Este es el color correcto. Tenemos el país lleno de banderas con diferentes colores. Aquí tengo una. Mire, esta es la manera como la bandera no se puede doblar. No se puede tener la bandera así. Pero sin embargo, este es el color que están usando, el azul ultramar. Este color es el color que me suministró Efemérides Patria. Okay. Esta me la suministra el Instituto Duartiano. Y este color... O sea, hay dos distintos azules ahí, pero mire, un tercer azul acá. Okay. Mire. Si nota, son variaciones de colores. Pero los tres están fenómenos. No, el único que está acto es este, que es el azul ultramar. Ok, bien. Entonces, para nosotros poder cumplir el récord Guinness, tenemos que tener el mismo color y la misma medida. Ok. ¿Me entiendes? Exacto. Yo quiero que me ayuden, por favor, a que esto pueda correr, porque no tenemos un día determinado. Hasta que el movimiento no sea conocido, sí, claro. Yo no puedo revelar los otros pasos, ni tampoco, el proyecto está aprobado también. El proyecto ya aprobado no, el proyecto está en ONAPI, yo lo registré, exacto. En ONAPI en la onda yo lo registré. Okay. Entonces, aunque es un proyecto nacional, necesitamos unirnos. Bueno, familia, ya ustedes saben, vamos a poner los detalles y cómo podemos comunicarnos y aportar. Bien, hay dos situaciones que necesitamos una bandera de una medida exacta y un color exacto. Correcto. Aquí hemos logrado muchísimos récord Guinness de menos importancia. Yo creo que debe ser Repita eso, Amado, repítalo, por favor. Sí, repita. Aquí hemos logrado muchos récord Guinness de menos importancia. Todo es importante, pero esto es algo patriótico. Claro que sí, nada más. Mire, yo me siento mal porque yo no tengo una bandera en la casa, ahora estoy yo preocupado. Mire, y ya para cerrar, ¿qué más importante que ver? Que un 16 de julio, nuestra bandera por primera vez fue presentada por nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Y yo creo que ahora este 16 de julio se tiene que empezar a honrar este legado. Sí. De verdad que sí. Bueno, pues ya ustedes saben, gracias por la información. Le auguramos éxito. Amén. Y vamos a ser parte de eso. Amén. Así que ya ustedes saben, me pueden anotar por ahí con una cuanta bandera que vamos a suministrar. Ya ustedes saben. Bendiciones.